Muy bien, vamos a empezar. Si traes tu Biblia, abre tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 17. Fíjense cómo dice. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, quiero platicarte, estar escuchando una entrevista con un hombre que le preguntan, viaja mucho, viaja por todo el mundo, y le preguntan, ¿qué es lo que más te gusta cuando viajas por todo el mundo? Y él le dice, lo que más me gusta es aprender de cada cultura. Y le preguntan, ¿qué es lo que más, lo que mejor te ha gustado de cada cultura? Y él dice, aprendí que de la cultura de Estados Unidos, dice, la cultura en ellos, dice, es muy interesante porque ellos están, es un hombre que lo entrevistan y habla de negocios, y él dice, la cultura en Estados Unidos es, ellos están mentalizados a apostar todo en los negocios. Ellos cuando van a planear algo, lo apuestan en grande. Ellos no están pensando en un negocio pequeño. Cuando ellos van a hacer un negocio, están pensando en hacerlo algo grande. Si se puede, mundial. Y dice, ¿de qué otra cultura? Y él dice, me gusta mucho la cultura oriental. Dice, porque la cultura oriental está diseñada, su mentalidad, para planear un negocio que les dé rendimientos dentro de 20 años. Ellos no están buscando los rendimientos ahorita. Ellos están buscando que los rendimientos se los den de aquí a 20 años y que ese negocio dure por generaciones. Y luego le preguntan, oye, ¿y la cultura, en la cultura latina, qué es lo que más te gusta? Y él dice, la cultura latina, lo que más me gusta es que el latino está diseñado mentalmente para adaptarse rápido a los cambios. Dice, porque un día el gobierno latino te dice, estas son las leyes para importar, y el próximo mes te las cambia, y el próximo mes te las vuelve a cambiar. Dice, y el latino no se estanca, rápido, busca la manera de volverse a adaptar y volver a importar o exportar. Y me llamó mucho la atención, porque muchas veces pensamos en la vida de acuerdo a nuestra cultura. Cuando Jesús llega a la tierra, Jesús llega, imagina esto, si puedes dimensionar esto. Dios, el creador del universo, el que no tiene límites, decidió venir a esta tierra. Aquel que no tiene límites decidió venir a esta tierra. Ahora, él venía de una cultura. Así como si tú traes a un oriental y lo metes a una cultura latina, tal vez las formas de hacer aquí las cosas pueden llegar a confrontarlo. Imagina el rey que viene de una cultura y llega a esto. Llega Jesús y empieza a predicar esto. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es muy interesante, porque la palabra arrepentimiento no es darte golpes de pecho ni sentirte culpable, ni estarte sintiendo menos por lo que pasó, ni estarte agüitando todo el tiempo. Esto no es arrepentimiento. Arrepentimiento básicamente es pensar diferente. Si yo estoy haciendo las cosas de esta manera y no me están funcionando en mi matrimonio, lo que necesito hacer es pensar diferente para comenzar a hacer las cosas diferente y tener resultados diferentes. Esto es lo que significa arrepentimiento. Piensa diferente. Si en tu negocio no te está funcionando algo, piensa diferente o arrepiéntete. Pero después suelta esta siguiente frase y dice, porque el reino se ha acercado. La palabra acercado está en un presente activo indicativo. No sé qué es eso, pero eso dice que según el español, en eso está.
Acercado está en un perfecto activo indicativo. Esto significa que no solamente llegó, sino que llegó y está disponible. Entonces Jesús está diciendo esto: necesitas comenzar a pensar diferente, porque el reino de los cielos ha llegado, y no solo llegó, está disponible para ti. Amén. Ahora, la palabra arrepentimiento. En los Olímpicos de 1968 se rompió un récord en la carrera de atletismo de 100 metros. Decía antes del 68 que nadie, ningún corredor, es más, incluso científicos decían que el ser humano no estaba diseñado físicamente para romper la barrera de los 10 segundos, de los 10 minutos, en los 100 metros planos. No se podía. Hacían 10 minutos con 30 segundos, 10 minutos con 4 segundos. Pero hasta 1968 ningún ser humano había roto esa. Y en el 68 llega aquí a México un corredor llamado Jim Jaimes. Llega este corredor y rompe la barrera de los 10 sobre los 100 metros planos y alcanza 9.98. Desde el 68 hacia acá, cientos de corredores han roto el récord. Porque cuando una persona rompe los límites, te está diciendo a ti que tú también puedes hacerlo. Llega Jesús de una cultura diferente, viene de un país, si lo quieres ver así, donde todo es posible, donde cuando hay enfermedad, lo único que hacen es oran y la persona sana, que cuando hay escasez, solo oran y las cosas comienzan a multiplicarse, que cuando es necesario pagar los impuestos, solamente le ordenan a un pescado que traiga el recurso y lo trae. Y entonces llega Jesús desde esta cultura y empieza a convivir con personas mortales como tú y como yo. Y se da cuenta que cuando una persona se muere, la gente empieza a llorar. Y entonces la mente de Jesús es, pues solo dile que se levante y se va a levantar. Y llega con Lázaro y le dice, Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Y sabes qué sucede? Lázaro se levanta y sale fuera. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Jesús no solamente viene de este reino, sino que trae todo el reino con él y te lo está poniendo a tu disposición. Ahora, con todo esto, imagina esto. Si tú sigues, por eso la primera palabra que Jesús dice es arrepiéntete. Porque Jesús está diciendo, necesitas darte cuenta que hoy tus posibilidades no son las mismas posibilidades limitadas que el mundo dice. Que hoy tus posibilidades son las mismas posibilidades que yo, Jesús, estoy trayendo en mi reino, al cual te estoy incluyendo para que tengan las mismas posibilidades que yo tengo. Y entonces Jesús suelta esto y dice, el reino está disponible. Amén. Una acción que sucede en tu vida te va a generar una identidad. ¿Okay? Esta identidad te va a llevar a hablar de una manera y actuar de una manera. Un evento en tu vida genera una identidad, y esta identidad que tú has abrazado a causa del evento que sucedió
te va a permitir o te va a empujar a hablar y a hacer las cosas de acuerdo a esta identidad. ¿Ok? Pero toda esa causa de un evento que sucede en tu vida. Por ejemplo, teníamos un amigo que adoptó a un niño. Y este amigo que lo adoptó, dice que un día estaban comiendo así en la mesa y se dieron cuenta que el niño agarraba panes y se los guardaba en la bolsa. Los primeros días que comían juntos como familia. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees que el niño hacía eso con los panes? Porque algún día alguien lo abandonó y él creía que estaba solo. Y este evento le creó una identidad de huérfano y finalmente actuaba en la vida y hablaba en la vida como un huérfano. Un evento te crea una identidad y finalmente esta identidad te lleva a hablar y a actuar de cierta manera. Lo que haces en la vida es el resultado de cómo te ves a ti mismo. Pero cómo te ves a ti mismo es el resultado de un evento que tuviste en la vida. Jesús ha venido a provocar en ti un evento que pueda cambiar la manera en la que te ves, para que pueda cambiar los resultados que comienzas a tener en la vida. ¿Por qué crees que Jesús nunca tuvo límites en esta tierra? Yo no sé el problema que tú estés pasando, pero hay más de una solución para ese problema que estás pasando. No lo sé cuál es. Tal vez puede ser un problema de dinero. Hay más de una solución para salir de ese problema de dinero. Pero ¿dónde está la clave para poder encontrar esa solución? En el reino al que perteneces. Porque si sigues pensando como esta cultura en la que crecemos, no vas a tener estrategias diferentes. No va a suceder. Ahora, el reino al que pertenecemos es básicamente el corazón del reino. Una nación comienza a tomar la identidad de aquel que lo gobierna. Si tú quieres conocer el reino, necesitas conocer al rey. Y te vas a dar cuenta que el reino es bueno. ¿Sabes por qué Jesús nunca dijo estas palabras? Yo creo que Dios me está probando aquí en medio del Getsemaní. ¿Sabes por qué nunca las dijo? Porque él conocía el corazón del rey y conocía el reino al que pertenecía. Ahora, tal vez estás pasando por un problema en tu matrimonio, o con tus hijos, o con tu jefe. Tal vez estás pasando por algún problema personal, relacional. Hay más de una estrategia para resolverlo. El problema es que muchas veces pensamos como la cultura en la que crecimos. En Mateo capítulo 11, si me acompañas para allá,
Mateo capítulo 11 y voy a leer el versículo 12. 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Ahora, la palabra violentos es una palabra que es como alguien que es constante. Pero voy a parafrasear. Dice: el reino está irrumpiendo y los constantes lo toman. En Génesis capítulo 32, versículo 26, si quieres lo estudias en tu casa, pero está Jacob luchando con un ángel y le dice el ángel: ya déjame. Y Jacob le dice: no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Básicamente a esto se refiere. En Mateo 17:20 llegan los discípulos con Jesús y le dicen: oye Jesús, todo estuvo muy chido, pero ¿sabes qué? A este endemoniado no lo pudimos liberar. ¿Por qué? Y Jesús le responde: por su poca fe. Ahora, la palabra poca no habla de cantidad, habla de tiempo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: no has podido cambiar esa circunstancia en tu vida porque no eres constante en lo que estás creyendo. Porque el reino no falla. El reino no sabe fallar. Al sistema al que tú y yo pertenecemos, que es el reino de los cielos, no tiene límites y tampoco sabe fallar. Al reino que tú y yo pertenecemos no sana a unos y a otros no. Al reino que tú y yo pertenecemos no prospera a unos y a otros no. Al reino que tú y yo pertenecemos nos restaura las relaciones y a veces no. El reino que tú y yo pertenecemos no sabe fallar. No sabe fallar. Lo que tú estás declarando, el reino de los cielos tiene la habilidad, toda la capacidad y la naturaleza de cumplir lo que estás hablando. Por eso Jesús dice estas palabras y dice: si puedes creer, todo lo que creas te será hecho. Pero Jesús espera, es que no me alcanza con esto que gano para comprar una casa para mi familia. Si puedes creer, todo será hecho. Porque este reino al que yo te he incluido, dice Jesús, no se trata de las posibilidades que hay en tu cultura, sino de las posibilidades que el reino tiene. A causa de tu poca fe, les dice Jesús, pero no en medida, sino en tiempo. A causa esa circunstancia económica que no ha podido cambiar en tu vida, es porque un día declaras que eres libre y al siguiente día declaras que estás en la ruina. Porque un día declaras que Dios te dio la habilidad de hacer riquezas y al día siguiente o en la hora siguiente declaras con tu boca que eres pobre. Porque en la mañana que te metiste con el Señor declaraste que tu matrimonio es restaurado y en la tarde comienzas a maldecir la vida de tu cónyuge. Un evento te da una identidad y la identidad te lleva a hablar y actuar de cierta manera. A causa de poca fe. Edén, el reino en el que estamos no falla. No sé por qué le estés creyendo a Dios, pero no falla. No te va a dejar avergonzado, pero necesitas ser constante, porque estás venciendo un sistema que te está diciendo que siempre hay límites,
que tus posibilidades son de acuerdo a los recursos económicos que tienes. Desde la mente de Dios, ¿cuáles son las maneras a través de las cuales Él puede atravesar un mar? Desde caminando sobre el mar hasta abriendo el mar, o también crear un arca. El problema es que muchas veces queremos que el reino se adapte a mi mentalidad y que resuelva el problema en base a mis propias ideas. ¿Y sabes qué? Esto sí es una muy buena y una mala noticia al mismo tiempo. El reino nunca se va a adaptar a la manera en la que tú y yo pensamos. O pienso como el reino piensa, o me arreglo la vida con mis propias uñas. Pero el reino jamás se va a bajar a pensar como yo estoy pensando. Isaías 55 dice, está hablando Jesús, está hablando el Padre y está escribiendo: mis pensamientos no son como tus pensamientos. Los míos son mucho más elevados. Necesitas subir tu nivel de pensamiento. Y la pregunta interesante es, ok, suena todo muy chido, ¿cómo le hago? Todo está muy padre y si quiero resolver mi vida a la manera del reino, porque entiendo que el reino no falla. Porque el reino no se mueve a través de ideas o a través de que a alguien se le ocurrió algo. En el reino, si tú escuchas una idea en el reino, tú no vas a escuchar esto y vas a decir, se me ocurrió que podrías hacer esto. El reino se mueve a través de principios. Si haces esto, tienes esto. Si haces esto, tienes esto. Si haces esto, tienes esto. Si cosechas, siembras. Si te tragas la cosecha, te olvidas. Si te tragas la siembra, te olvidas de la cosecha. Dios, pero ¿por qué no me has sacado de ese problema económico? Pues te tengo empujando hace 5 años que emprendas y no quieres. Porque tal vez estás pensando que te va a ir mal. Porque sigues pensando con la cultura en la que creciste. Este es el reino. Dios tiene diferentes maneras de solucionar un solo conflicto. Abriendo el mar, caminando sobre él o creando un arca. Dios tiene diferentes maneras de crear de resolver el problema por el cual estás pasando. No sé cuál es. No sé cuál es. Pero Dios tiene la manera, quiere hacerlo y puede hacerlo. ¿Cómo lo hago? Te voy a decir la verdad. Esto es el manual del reino. Esto es el manual del reino. ¿Tú quieres saber cómo el reino funciona? Es bien sencillo. Necesitas leerlo. Necesitas leerlo. Mateo 18:3. Y ya con esta vamos a ir cerrando. Mateo 18:3.
Dice, voy a leer desde el 2. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto te digo, que si no te vuelves y te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. El otro día a Isabela le gusta mucho dibujar, mucho. Y yo en mi mente decía, bueno, quiero empujarla a que ella se vea como alguien que produce riqueza. Necesito empujarla a eso y necesito que ella se dé cuenta que yo quiero enseñarla a pescar más allá de solo darle peces. Y entonces dibujó, ¿verdad? Un dibujo muy bonito para los ojos de su papá y lo pegó en la pared. Y escuché que Dios me dijo, dile que vamos a vender sus cuadros. Y se levantó un día en la mañana y le dije, oye Isabela, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y le dije, vino una señora aquí a la casa en la noche y me preguntó si no podrías vender tu obra de arte. Me dijo, papá, ¿en serio? Digo, te lo prometo. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué? No, pues que te pagaba 50 pesos por ella. ¿En serio, papá? Sí, de veras. No más que se lo tengo que llevar hoy ya, si quieres. Si no le hablo y no, pues no lo vendes. No, sí, papá. ¿Pero crees que si hago más dibujos puedo seguir vendiendo? Le digo, yo creo que sí. Y entonces, ya al día siguiente estaba sentado ahí, le hicimos un cuarto de juegos en la casa y estaba sentado yo y estaba ella coloreando una casa. Me dijo, le voy a hacer una casa a unas hormigas, se las voy a colorear. ¿Ok? Y empezó a hacerle la casa a las hormigas y le puso en la casa un baño, le puso un comedor, le puso una cocina, le puso algunos cuartos, le puso un patio. Y me di cuenta que estaba replicando la casa en la que ella vive. Porque al final me dijo, papá, voy a hacerles un cuarto de juegos. Yo en mi casa éramos 5 hermanos. Nunca tuve un cuarto de juegos. Si a mí me decían cuando era niño, dibuja una casa, yo no ponía un cuarto de juegos. Pero ¿sabes qué? Ella piensa de acuerdo a la cultura en la que está creciendo. Necesitas meterte a la cultura del reino y te vas a dar cuenta que tu perspectiva consecuentemente comienza a cambiar. Bienvenido al reino. Le damos un aplauso a Dios.